Bien, canciller, ¿qué lectura se hace de la situación en Venezuela? Bueno, cada vez más preocupado, ¿verdad? Porque a lo que venía sucediendo al principio, vemos que se ha agravado la represión en las calles, que hay muertos, que hay heridos, que hay persecución de los dirigentes políticos, que incluso hay anuncios de captura de María Corina y de Edmundo, situaciones que la verdad no se justifican, sino todo lo contrario. Parecería que el régimen, lejos de querer mostrar lo que realmente pasó y aceptar una revisión independiente y detallada de lo que fue la votación del domingo, está cerrando filas y diciendo vamos para adelante y tratando de perseguir a la oposición. ¿Preocupa la salida diplomática de 7 países, incluido Uruguay? Sí, preocupa, es parte de este escenario. Le dijimos cosas razonables y objetivas y la reacción, en vez de aceptar que tienen que revisar sus posiciones, es expulsar a los que le dicen cosas que no les gustan. El régimen interrumpió el escrutinio, anunció 6 horas después un resultado inverosímil por donde se lo mire. No cerró el escrutinio formalmente y ya proclamó al presidente. Eso es la definición de un fraude. Si además de eso no acepta lo que toda la comunidad internacional ya a los gritos está diciendo, que es que presenten todas las actas, carguen la información detallada, circuito por circuito, que se pueda contrastar por observadores independientes, para demostrar que esos números no son correctos, o si lo fueran, que no lo parece, para quedarse todos tranquilos, y no aceptan eso, y en vez de eso persiguen a la oposición. Bueno, está claro que están consolidando una dictadura que ya sabíamos que esto podía ser una esperanza de apertura, pero se está frustrando. Y esto es muy triste para el pueblo venezolano, que ya tiene 8 millones de personas en el exilio, en la diáspora, y que tenían todos la esperanza de ver a Venezuela renacer como lo que fue, una democracia plena, próspera, y ahora vemos cómo se frustra y para América Latina es muy grave. ¿Esto implica una ruptura de relaciones diplomáticas? ¿Hay posibilidades de entablar el diálogo con el gobierno de Maduro? Técnicamente no es una ruptura de relaciones, técnicamente nos pidieron que se retiraran los diplomáticos. La embajada sigue abierta, y vemos cómo seguirá en el futuro. Los diplomáticos venezolanos también se han retirado aquí o se están retirando. No es técnicamente una ruptura de relaciones. ¿Hubo algún riesgo porque ya arriba a nuestro país la que era la embajadora? No, a nosotros nos preocupaba mucho la seguridad de la embajadora porque tenía que trasladarse por las calles de una Caracas que estaba muy, muy agitada y donde hay incidentes, pero llegó al aeropuerto bien, y se tomó el vuelo anoche y está en Montevideo ya. ¿Qué es lo que debe hacer en este marco la comunidad internacional? El proceso de apertura después de una dictadura es algo muy complejo, requiere de organización interna del pueblo pidiendo democracia, que es lo que se ve que ya hay, requiere de presión internacional de todos los tipos. La comunidad internacional tiene que presionar, primero que nada, porque si hubo una elección que el gobierno aceptó desarrollar, la obstaculizó, la complicó, pero al final la desarrolló, y esa elección tiene unos números que no se quieren dar, bueno, primero reconocer lo que sucedió y reconocer que perdieron, que es lo que todo parece. Tal vez hay un margen de 1% de que no, pero realmente parece. Reconocerlo y entonces aceptar un camino de transición hacia un cambio de gobierno. Y la comunidad internacional tiene que ayudar a que ese sea el camino que podrá tener diálogo, podrá tener negociaciones, pero tiene que ir hacia un camino de apertura, como sucede y como sucedió en nuestro país en su momento, digamos, ¿no? Cuando el régimen militar decidió abrir ir a la democracia, pero es un proceso de democratización, es lo que tiene que pasar en Venezuela. Puntualmente dentro de lo que es la comunidad internacional, ¿qué es lo que debe hacer el bloque del Mercosur en este marco? El Mercosur tiene que estar en las mismas declaraciones, pidiendo transparencia, pidiendo que cese la represión, pidiendo que haya una revisión independiente, que se puedan mirar y obtener los resultados detallados con las actas originales de lo que fue el acto eleccionario del domingo. ¿Y qué es lo que debe hacer, por ejemplo, la OEA también? Lo mismo, todos los organismos que puedan pronunciarse sobre esto ayudan a que la presión sobre el régimen aumente y pueda entonces abrirse un espacio de democratización. ¿Cómo si sigue la situación desde Uruguay de la oposición venezolana? Bueno, operan aquí con toda libertad y han tenido diálogo con todas las fuerzas políticas y también han estado en los medios de comunicación, o sea, ahí no hay ningún problema. ¿Y cómo se aborda la situación de los venezolanos exiliados que se encuentran en Uruguay y que de algún modo quedan
sin comunicación, quedan sin vínculo con su país. Bueno, eso nos preocupa mucho, no tenemos cómo, porque al retirar la embajada o el personal diplomático de la embajada, ellos se quedan desatendidos en ese sentido, es una de las cosas que nos preocupa. ¿Y qué es lo que se va a hacer de aquí en más? Y seguiremos hablando con el gobierno cuando estén las condiciones dadas para ver cuál es realmente el estatus de las relaciones diplomáticas, porque esta situación es un poco atípica, digamos. Teniendo en cuenta que Uruguay no tiene más personal diplomático en Venezuela, ¿qué es lo que se augura para el futuro? Es que no sabemos, porque esta decisión es una decisión unilateral que tomó el gobierno de Venezuela, que se nos comunicó por una carta con términos además bastante hostiles. La verdad que estamos sin demasiadas posibilidades de resolver el problema, sino más bien de entender qué es lo que realmente va a pasar. Depende mucho de lo que quiere el gobierno de Venezuela. ¿Y cómo se hace para dialogar con ese gobierno? Y bueno, por todos los canales de comunicación que hay, pero en este momento evidentemente la situación es muy difícil. O sea, que no habría una salida para Venezuela. No, esperamos que sí, que la presión internacional y la movilización por la democracia en Venezuela siga, se continúe y el régimen tenga que al final aceptar un camino de transición como había aceptado con los acuerdos de Barbados, que después no cumplió. ¿Y qué pasa con la población uruguaya, los representantes que fueron a ser veedores en las urnas? ¿También pudieron volver sin problema? Bueno, en realidad no hubo, en nombre del Estado uruguayo no fue nadie de veedor. En realidad Uruguay no aporta observadores unilateralmente a un proceso electoral. Representantes políticos, debía decir. Bueno, la verdad que los que sé que hubo uno que no fue aceptado, que fue rechazado, que fue un diputado del Partido Nacional, Pablo Viana, y después vimos, porque nos enteramos informalmente de que algunos representantes del Frente Amplio habían ido, y evidentemente están de vuelta porque hicieron declaraciones aquí, pero no tengo información directa.